Civilización romana significa también es una cultura urbana y la organización política y administrativa como condicionante de la cosmovisión. ¿Esto qué quiere decir? Sí. Que es una arquitectura del espacio que ya han visto cómo era Grecia. Digamos que más que nada las actividades se realizaban al aire libre y los espacios interiores de todos los edificios eran muy reducidos y no tenían capacidad para albergar a la gente. Acá lo que pasa es que Roma, digamos la cultura romana, mejor dicho, logra hacer unos espacios de muy grandes dimensiones gracias a los avances tecnológicos. Ahora vamos a ver también cómo ese sistema trilítico de la arquitectura griega que había condicionado las pequeñas luces, ustedes saben que el sistema trilítico es únicamente una viga que va apoyada, entonces está condicionado por el material que era la piedra en ese momento, entonces las luces son muy pequeñas. Eso también ha condicionado la proporción de la arquitectura y los espacios que han resultado. Acá en Roma el avance tecnológico está dado por la influencia de las técnicas griegas, que si bien se siguen utilizando los órdenes griegos pero de otra manera, más lo que son las técnicas etruscas, que es el uso principalmente del arco. El arco, la bóveda, la cúpula, que ahora vamos a ver cómo logran los romanos, además de ciertos materiales como el hormigón armado, que ya vamos a ver cómo lo utilizan para lograr estos grandes edificios. ¿Qué pasa con la cultura romana? La cultura romana, más que nada, es una cultura que tiene que ver con lo urbano, principalmente, ya desde el propio origen de Roma, de la ciudad romana. Ustedes, no sé si han escuchado hablar de la loba y los dos hermanos, de Rómulo y Remo, que pelean y después fundan la ciudad de Roma. Rómulo lo mata a Remo y después le pone el nombre a la ciudad. La misma cultura se identifica con lo que es la ciudad, digamos, con lo que es la urbanización y con lo que son todas las nuevas funciones que empieza la sociedad romana en ese momento. Digamos, hasta el día de hoy ha sido una civilización muy adelantada para su tiempo. Ellos gozaban de ciertos servicios y ciertas funciones urbanas que eran muy sofisticadas para la época y tenían los recursos necesarios gracias a que recibían la contribución de todo el imperio, ya sea a través de impuestos, y podían a la vez utilizar materiales y técnicas constructivas de todo lo que abarcaba el imperio. Con respecto a la organización política como condicionante de la cosmovisión, esto significa en realidad que Roma logra tener ese gran imperio y es la capital principal. Entonces hay una política de implementar o de esparcir, digamos, de influenciar a todas las colonias y a todas las otras poblaciones con la cultura. ¿Esto qué es? El lenguaje, las leyes romanas, la religión romana y sobre todo nosotros vamos a ver en la arquitectura romana que empieza a aparecer en las distintas ciudades como estos nuevos edificios que imponen de alguna manera, hacen una propaganda de lo que es la cultura y la civilización romana. Esto va a hacer que todo el territorio esté organizado a través de vías, de caminos, de puentes, o sea, es una organización no solo administrativa, también es una organización que se puede ver reflejada en la infraestructura del territorio. Esto es donde surge, donde está ubicada Roma, en la península itálica. Lo primero nosotros vamos a ver tres periodos. El periodo que nosotros estudiamos principalmente es el del Imperio Romano, sobre todo el siglo I, que esta es la expansión máxima que logra tener el Imperio Romano, para que ustedes vean, a diferencia de Grecia, ¿se acuerdan que eran las distintas colonias? Algo muy puntual y extractivo. Roma lo que va haciendo es cubriendo todo el territorio a través de una urbanización continua. Entonces, para que ustedes vean la dimensión del imperio, este era el imperio más grande que había en esta época y que ha habido por muchos siglos. Ya vamos a ver cómo Roma era una ciudad de 1 millón de habitantes aproximadamente, y recién hasta el siglo XVIII y XIX se vuelve a ver que son ciudades de ese tamaño y de esa cantidad de población, y para darle la infraestructura, digamos, los servicios que había que brindar a semejante población. Bueno, esto es lo que les había contado un poco, cómo la misma Roma crea ese mito de la fundación de la ciudad como para legitimar su vinculación con lo urbano, para darle importancia. ¿Cómo era principalmente? Acá está la ubicación de Roma. Acá vemos, principalmente estaba el pueblo de los etruscos, después estaban los sabinos al sur y los latinos también
Bueno, esto para que tengan idea de cómo son los periodos. En realidad la monarquía son más bien reyes etruscos, digamos de este pueblo etrusco, que tienen una tiranía al final, entonces eso da lugar a una revuelta y se crea la república, hay una rebelión. Bueno, la república tiene un sistema de magistrados, que eran 2 cónsules, un consejo y un sistema de curia, que la curia eran los representantes de las distintas tribus. Eso después va a dar lugar al imperio, que es lo que nosotros vemos más que nada, que retoma, ya la república se va formando esta imagen de Roma que nosotros conocemos hoy en día, que son estos magníficos edificios, esta nueva escala que se empieza a manejar y que se consolida sobre todo en la época del imperio, que es la época como más próspera dentro de la cultura romana. Bueno, esto que habíamos hablado, que ya acá Roma ya empieza a controlar, después de la unificación de la península itálica, controla todo lo que es digamos, la costa del Mediterráneo y hay muchos cambios en lo que es la vida pública. Esto significa que esa unificación se da a través de una serie de leyes, de la implementación también de un lenguaje, de una lengua única, de ciertas costumbres que se van trasladando a todas estas colonias. Hay distintas jerarquías de ciudades, hay jerarquías que los ciudadanos tienen el mismo nivel que los ciudadanos de Roma, otras que están por debajo y otras que son ciudades militares, principalmente. Eso ya vamos a ver después cuando veamos las ciudades de nueva fundación al final de la clase. Bueno, cuando se da con Augusto, que es el primer emperador, empieza, digamos, el periodo próspero. ¿Qué significa que sea un emperador? Que tiene la concentración de todos los poderes. Y antes los funcionarios que eran cargos electivos, ahora ya están designados por el propio emperador. El imperio, bueno, la máxima extensión en la época de Trajano, nosotros vamos a ver varios edificios de este periodo, vamos a ver el foro, con tipología, después vamos a ver también, casi todos se crean en el primero y el segundo siglo después de Cristo, todos los edificios que nosotros vemos como típicos del periodo. Y esto para que tengan una idea de la extensión, realmente en este momento son como 50 millones de habitantes los que son súbditos de Roma, y la capital principal, la ciudad que concentra todo el poder, es Roma con 1 millón de habitantes. Eso para que tengan una idea realmente del tamaño que tenía el imperio y la civilización y lo que significaba para ese momento poder pertenecer y acceder a las comodidades de la vida romana. En la época imperial, esta es una maqueta de la ciudad de Roma para que ustedes vean. Roma había ido creciendo paulatinamente, entonces era una ciudad de un trazado orgánico, un crecimiento abigarrado, desordenado, pero lo que pasa en la época imperial o en la época, sobre todo en la época imperial, es que empiezan a crear estos grandes conjuntos urbanos para tratar de organizar la trama de la ciudad. Entonces, ¿cómo era posible? Lo primero que han hecho, que yo les había comentado, la ciudad crece en ese pantano. La primera gran obra que ellos tienen es la cloaca máxima, que es justo cuando termina la República, se hace esa cloaca máxima. Eso les permite que todo el pantano, o sea, el centro de la ciudad, ya se pueda construir ahí. Esa cloaca todavía hoy en día funciona en Roma, para que ustedes se den cuenta de la importancia y de los avances tecnológicos que ha habido en este momento. Otra cosa que ha sido posible es el manejo del agua que han tenido los romanos, porque el manejo del agua, ustedes tienen que pensar en estos momentos, algunas casas, no todas, pero algunas casas ya tenían agua corriente. Había muchas fuentes de la ciudad que permitían que todos los ciudadanos tuvieran acceso al agua. Y además de las fuentes públicas, había los baños públicos que también tenía acceso todo el mundo y el agua particular que era para ciertas personas, qué sé yo, como el emperador, como digamos que la élite, que pagaban por poder tener en su propia vivienda ese servicio. Y con eso se financiaban también las obras de infraestructura para poder llevar agua a todo el mundo. Esto les ha permitido tener una ciudad grande, con ciertas condiciones de higiene. Ustedes tienen que pensar que en la Edad Media todo esto se pierde. En la Edad Media todo el tema de las pestes o el tema de la salubridad en las calles no tenían los mismos problemas que han tenido en Roma. Roma era una ciudad limpia relativamente para la época porque contaban con la infraestructura
En la conquista de América, lo primero que se hace antes de fundar una ciudad, que ya lo vamos a ver, es buscar un río, porque tiene que haber agua potable para la población, además de que eso sirve para hacer todas las otras obras. Bueno, Roma en este momento logra tener 11 acueductos. Los acueductos eran una invención, digamos, del momento, que podían tener hasta 40 metros de altura y estaban hechas con arco, que ya vamos a ver. El arco lo que permite, además, es alivianar las cargas. O sea, en vez de tener un muro de 60 metros totalmente cubierto, el arco permite alivianar las cargas. Y a la vez tenían que traer el agua desde los manantiales a la ciudad con una leve pendiente. Bueno, dentro de estas nuevas funciones, digamos, ¿qué pasaba con toda la población? Había que, de alguna manera, la mayor parte de la población de Roma, en realidad toda la ciudad de Roma, vivía de los impuestos que llegaban de las distintas colonias de las distintas ciudades. Entonces, la mayor parte de la población estaba subvencionada por el Estado. Entonces, se empiezan a crear como nuevas funciones para mantener a esta población entretenida de alguna manera, para que no se creen revueltas, muy parecido a algunas cuestiones. Hoy en día el fútbol funciona más o menos igual, acá por lo menos para nosotros, y estas son algunas de las funciones, de las nuevas funciones que van surgiendo. Ya lo vamos a ver ahora. Esto para que vean la escala del edificio. Acá está el Coliseo, que ya lo vamos a ver, que tiene casi 2 manzanas de superficie, que es la base de todos los estadios actuales de fútbol. Esto, que es el Circo Máximo, también hecho en la época de Trajano, que tiene casi 350 metros de largo, que eran donde se corrían las carreras de carros, que esto no es ejemplo de la materia, pero que sirve para que ustedes tengan idea de la escala de los edificios que se están construyendo en estos momentos. Acá lo que no veo, después vamos a ver las termas. Las termas también, vemos una de las termas que tiene 400 metros de lado, para que ustedes dimensionen un poco. Bueno, las características de la arquitectura romana. Esto es algo que van a tener que verificar en todos los ejemplos cuando los vayamos viendo. La primera característica, lo que se diferencia con Grecia, es el gran espacio interior. Esto es un poco lo que vamos a ver, que esto está dado primero por la masividad de las actividades, de las funciones que albergan los edificios, y otra está logrado gracias a la técnica, a los avances de la técnica constructiva, principalmente el desarrollo del arco, la cúpula, la bóveda y el hormigón. Después, la composición en esto. Todos estos grandes conjuntos que se empiezan a insertar en esa trama irregular están muy rigurosamente diseñados a partir de una base geométrica y sobre todo tienen un eje. Ese eje siempre se vincula con un centro que está vinculado con esta idea del poder que irradia. Siempre, así como Roma era el centro de todo ese imperio y a partir de ahí se había estructurado todo el territorio a través de vías, por ejemplo, también simbólicamente siempre se hace énfasis en un centro a partir del cual surgen ciertos ejes donde se cruzan ciertos ejes. El concepto de fachada. Ustedes, no sé si se acuerdan, en Grecia, cuando han visto la Acrópolis, los edificios están puestos en una forma, se llama composición asimétrica de volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que los volúmenes están con cierto equilibrio en relación con la naturaleza. No están puestos sobre ejes, digamos, vinculados a través de ejes. Acá lo que vamos a ver en Roma es la composición en eje, digamos, este concepto de fachada, es que los edificios siempre están diseñados para verse de frente. Esa es una característica fundamental entre lo que es la arquitectura griega, donde el edificio estaba concebido para ser percibido en el esposo, digamos, todo el volumen, teniendo una visión global del edificio. Acá en Roma son mucho más, también tiene que ver con el carácter pragmático del romano, en el sentido que no es lo mismo el tratamiento del frente que el tratamiento de todos los laterales del edificio. Digamos, toda la decoración está concentrada también en ese frente. Y eso que permite también que la construcción sea de diferente manera. Hay equipos, digamos, hay obreros que hacen la parte gruesa de la obra y hay otros que trabajan con ya los detalles de terminación. Esto va a hacer que las construcciones sean muy eficientes y muy rápidas, porque todos estos edificios que son gigantes están construidos en tiempo récord. Son 5 o 4 años de construcción y obviamente solamente ha sido posible en este periodo por la cantidad de manos de obra esclava que tenía el imperio en estos momentos, porque piensen que no hay máquinas, no hay explosivos, no hay como un montón de cosas que se hubieran necesitado para poder hacer los trabajos previos. Y después el orden, esto es un poco lo que habíamos hablado,
Bueno, el primer tipo que vamos a ver es el foro romano. Nosotros, si bien tomamos la parte del periodo imperial, vamos a ver algunos antecedentes de la época de la República, donde surge esta tipología, pero con otras características y como estas las características formales que eran un poco más que venido como creciendo, digamos, por añadidura de volumen alrededor del espacio, que son el foro es un espacio público que tiene un espacio público importante alrededor del cual se van ubicando ciertos edificios. Hay ciertas funciones como la función judicial, también la función religiosa, a veces también la función comercial. Ya vamos a ver cómo eso ha ido evolucionando. Cada vez se va haciendo más complejo a medida que ha pasado el tiempo. En los orígenes, acá vemos en la zona del río Tíber, ya se hace una curva que está cerca del centro de lo que es la ciudad de Roma, y en este lugar se ubicaba el foro romano, y cada uno de los foros, el boarium, tenía que ver con el ganado, es donde se vendía ganado, el olitorium es donde se venden las verduras, o sea, cada uno tenía una especialidad. Eso es cuando empieza a surgir, o sea, cada foro era un lugar comercial principalmente. Esto después, estas funciones se van haciendo cada vez más complejas. Bueno, esto que está acá tiene que ver con la fundación de Roma. Esto es un augur, digamos que era como un sacerdote que hacía cierta ceremonia a la hora de trazar los ejes principales que iban a determinar todo el trazado de la ciudad. Esto después lo vamos a ver cuando se traza en cada una de las colonias de las nuevas ciudades de Roma, siempre se vuelve a repetir este procedimiento que era una manera de hacer como santo ese territorio, digamos, definirlo y protegerlo de alguna manera, y después se trazaba la muralla y todos los demás fines. Bueno, estos son lo que les había dicho del foro, los distintos foros, los distintos elementos que se comercializaban en la zona, y esto es una vista de lo que es el conjunto en su origen. Esto es en la época republicana, donde ya más que nada tiene un carácter simbólico, donde está el aspecto religioso y donde están las basílicas, que es donde se impartía justicia. Pero como pueden ver, esto es bastante parecido a lo que eran, no sé si se acuerdan, el Ágora de Atenas, donde son edificios puestos alrededor de ese espacio libre. Pero todavía no hay una planificación previa a partir de la cual se traza todo el conjunto. Esto aparece recién en la época imperial. Entonces, en la zona del foro republicano, que nosotros veíamos que es por aquí, se empiezan a añadir todos estos nuevos foros que ya son foros imperiales. Entonces cambia esa tipología y se define de otra manera. Entonces tenemos principalmente una plaza porticada, con pórticos, con el templo siempre rematado. ¿Se acuerdan que les había dicho? Que la composición en eje, acá se puede ver un eje, acá se puede vislumbrar otro, secundario, siempre el elemento que va remarcando con el trazado de los ejes, acá lo podemos ver en algunos que están marcados, y al final de ese eje, de ese recorrido, está el elemento principal que es el templo. Y se lo percibe principalmente desde las fachadas. Estas son como las características, la composición en eje y el concepto de fachada que ya lo vamos a ver. Esto es principalmente como en el estilo, digamos, la composición de un foro imperial, que acá cada emperador va agregando el suyo, como una manera de pasar digamos, bueno, sí, austeridad. Bueno, entonces, nosotros vemos el foro de Trajano en la época imperial, esta es la época de máximo esplendor, y los recursos que está manejando en este momento Trajano, que había conquistado la parte de la Dacia, que es donde está, ahora son los pueblos de Hungría, básicamente esa zona trae todo lo que son los botines de guerra para poder financiar estas obras. Y lo que hace Trajano en este momento, esta zona en realidad quedaba en medio de los colinas. Pero él quería poner su foro, obviamente, en el lugar más representativo de la ciudad. Entonces lo que hace, ahora vamos a ver cómo lleva a cabo una obra de ingeniería para poder devastar parte de la montaña e instalar ahí su propio foro. Este foro además tiene la característica
ha sido la más grande hasta ese momento construida, y después el templo de Trajano, que se lo han ido después, pero respetando el diseño original. Entonces, el eje este está marcado acá, otra vez el concepto de fachada, a través de un arco, por el cual se ingresa a toda esta plaza. Después está la Basílica Ulpia, que también es, uno se enfrenta a la fachada de la basílica principalmente, y se entra por el lateral. Esta basílica, ya vamos a ver si bien tenía una función judicial, este modelo, sobre todo el corte de la basílica, que ustedes pueden ver acá que tiene varias naves, esta nave principal ya vamos a ver un corte, es más alta. Ese corte basilical después lo que sirve de modelo para todas las iglesias cristianas, y como nosotros hasta el día de hoy el nombre basílica en realidad está remitiendo a un modelo religioso, que nosotros lo vemos como tipo religioso. Acá está la columna de Trajano, y estas dos son bibliotecas. En estas bibliotecas lo que se albergaba era la jurisprudencia. O sea, acá se llevaban a cabo los juicios y acá estaba la jurisprudencia, tanto legal. Las jurisprudencias son como los casos anteriores sobre los que se basa la justicia. La griega y la romana. Y después estaba el templo, que era lo que se juraba antes de los juicios. Digamos, toda esta parte funcionaba como judicial más que nada. Y esta parte era comercial. Ya vamos a ver, toda esta parte acá es donde se va desgastando la montaña y se ve el mercado de Trajano. Entonces, esta parte que es como mucho más representativa y más simbólica, que está simbolizando el poder del emperador, la justicia, digamos, la política del emperador, y esta parte que es más comercial y más mundana, donde se venden digamos, distintos tipos de elementos, y donde estaba muy concurrida porque la mayoría de los habitantes. Esto viene a ser como un poco como un shopping actual, digamos, por la cantidad de funciones que tenía puntos de este lugar, y también por la escala que está manejando. Esta es la plaza porticada, para que ustedes puedan ver el lujo con el cual está tratado, los materiales. Piensen que los recursos venían de batallas, habían arrasado con otras culturas de otras poblaciones y habían quitado todo. Entonces y además tienen los recursos de que pueden traer materiales del mármol, ya lo vamos a ver en algunos casos, lo traen de Egipto o lo traen de cualquier parte del imperio, todo es llevado a Roma para poder hacer este tipo de edificios con los materiales de primera calidad. Sin embargo, esto al tener también una estructuración simétrica permite, digamos, la simetría también permite una manera de organizar las obras para que eso pueda construirse más rápido. Bueno, este es el frente de la basílica, y ya vamos a ver. Bueno, estos los laterales, cómo están tratados. Acá pueden ver el orden. Esto sí está tratado con sistema trilítico, a pesar de que arriba tiene una bóveda. Hay una mezcla, digamos, de los distintos sistemas. Y esta es la basílica, cómo era en su interior. Acá pueden ver que son varias naves, la principal es más alta. Este corte basilical lo que nos permite es el ingreso de luz y poder tener iluminado los espacios interiores, el uso de los materiales y la dimensión sobre todo de ese gran espacio interior. Ustedes cuando tengan que ver esto, analizarlo, van a ver cómo es el tratamiento de estos límites, el uso de los materiales, el uso de la luz, cómo es el ingreso de la luz, cómo es el sistema constructivo que permite que esto se logre. Y estos son, acá lo que se ve acá atrás, una de las bibliotecas, que habíamos hablado de una de estas bibliotecas, y acá está por dentro cómo es. Esto tiene ya un sistema abovedado, en cambio, esto tiene un artesonado recto y esto ya es una bóveda, que también es una bóveda de crucería, donde está el cañón principal cruzado con otros cañones laterales que permite abrir los aventanamientos e iluminar el interior. La columna de Trajano. Bueno, esto tiene en realidad una función más que nada simbólica. Acá está contada toda la batalla contra, digamos, esta región de la Dacia y cómo ganan la batalla, pero a la vez toda la altura que tiene, que son 38 metros, está representando lo que han tenido que desbastar de la montaña. Imagínense, 40 metros de altura, sacados desde la montaña a mano y con máquinas que son muy rudimentarias para este momento, digamos, para lo que es hoy en día, que tenemos otros recursos, pero
Esto está implicando dos cosas. Una es el dominio de Roma sobre todo el resto de los territorios y otra también el dominio que tiene Roma sobre la naturaleza. Cómo ellos se enfrentan y solucionan. Ustedes han visto que en Grecia se adaptan a la naturaleza, al edificio, tanto la disposición, y acá lo que se hace es tienen como otra concepción totalmente diferente, que es imponerse a la naturaleza. Y por último, el templo, la imagen del templo, que si bien aparentemente es un templo griego, es distinto porque está tratado más que nada el frente, los laterales no están hechos como para ser recorridos, simplemente se ve el frente y es donde estaba la figura de Trajano, como para ir a jurar antes de entrar a los juicios que se realizaban acá en la basílica. Con respecto al mercado de Trajano, esta forma geométrica también ha sido como muy ingeniosa porque está sirviendo de contrafuerte a todo lo que queda de la ladera de la montaña. Los tres primeros pisos se integran a lo que es el foro, a la parte de la plaza fortificada, y los otros, acá hay una vía liberática que se llama, que recorre en la parte superior del foro, donde hay alrededor, son en total 5 o 6 pisos, donde tienen más de 150 tiendas, donde se vende de todo, desde objetos de lujo hasta cosas más mundanas. Y también hay otros elementos, que ya vamos a ver, como acá también había comedores diarios para que la gente pasara el día, pudiera comer. Y esta es una aula especial que había, el aula Trajana, que era un espacio también logrado por la técnica constructiva. Esto es lo que, bueno, no se ve muy bien en la foto, pero es una bóveda también con otras bóvedas en el otro sentido que permite el ingreso de la luz y cubrir grandes luces. Bueno, con respecto a las nuevas funciones masivas, acá está el Circo Máximo que yo les había nombrado, les había comentado, donde se realizaban carreras de carros. Esto era como muy famoso para la época y era lo que más. Esto tenía capacidad para 350.000 personas. Era gigante, digamos, y esto se ha perdido. Casi no queda, pero está reconstruido, se sabe dónde estaba y todo, y antes se ha derrumbado por un terremoto y no ha quedado casi nada. Esto también eran varios niveles donde tenían locales comerciales en la parte de abajo y se realizaban estos espectáculos que eran como muy famosos, en realidad eran los más famosos. Después vamos a ver el Coliseo, que es otro lugar donde se hacían este tipo de espectáculos, además que eran más bien batallas, esto era una competencia, y eran como este tipo de edificios para el entretenimiento de la gente, estaban muy difundidos en esta época. Con respecto al teatro romano, ustedes han visto en Grecia cómo era el teatro, que antes era un teatro que se insertaba en la ladera de la montaña, se aprovechaba la naturaleza y también se aprovechaba, digamos, se ubicaba estratégicamente para poder aprovechar el desnivel mismo que daba el terreno. Acá estos teatros, casi todos, tienen una ubicación urbana, esto significa que están construidos, este desnivel se logra con la técnica constructiva, a través de un sistema que tiene más que son bóvedas y arcos, en los que van creando toda esta, acá donde se sientan las personas, toda la cabea, y la diferencia también es que la parte de la escena está cerrada. Antes en Grecia no estaba cerrada, se podía disfrutar de lo que era el aire libre o la naturaleza por detrás. Acá no,
que surge a partir de la unión de dos teatros, por eso se llama anfiteatro, son dos teatros que están ubicados uno enfrente del otro, ha dado origen al más famoso de todos, que es el anfiteatro Flavio, pero que se lo conoce más que nada por el nombre de Coliseo. Este Coliseo, el nombre, viene en realidad porque había una estatua gigante de Nerón, que le decían el Coloso, en este lugar, porque acá había hecho, no sé si ubican Nerón, que es el señor Roma, que es el emperador que estaba medio loco. Bueno, había hecho su casa principal, estaba hecha en esta zona. Y toda esta parte es un lago gigante que él había hecho como parte de su villa. Entonces, una vez que lo derrocan, lo terminan matando a Nerón, el emperador que sigue, que es Vespasiano, que es de esta dinastía Flavia, lo que hace es construir algo para todo el pueblo en el lugar donde había funcionado la casa, la villa, digamos, de Nerón. Lo primero que hace es secar el lago, pero ¿qué hace? Aprovecha toda la infraestructura de eso para poder alimentar el Coliseo directamente con las cañerías y el agua que venía directamente de un acueducto, o sea, directamente para acá. Y eso le va a permitir, después hay batallas navales que se realizaban acá dentro del Coliseo en algunos momentos. Para que volvamos al trazado, tiene una base geométrica, acá como pueden ver bastante clara. Estas son casi 2 manzanas nuestras, tiene 180 metros de lado mayor, y está trazado a partir de, lo primero que se traza es este triángulo, y de acá se traza la parte curva de aquí, y después de este punto la otra parte curva, y así se va creando toda la elipse. Esto, en los puntos más cercanos acá, esto también tiene una estructuración simbólica. La gente más importante se sentaba más cerca de lo que era la arena, y después cada vez de menor jerarquía, hasta que la parte más alta se sentaban las mujeres y los esclavos. El emperador se sentaba en este digamos, en este punto, que era el punto más cercano que había sobre la arena, digamos, en este más corto, para poder tener mejor visión, digamos, de los espectáculos. Digamos, el trazado de la pendiente de este está hecho en función de la visión de los espectáculos. Ahora, para que veamos un poco los técnicos constructivos acá, en este corte, lo primero que tiene el tratamiento, los cimientos tenían 12 metros de profundidad la parte de la arena. Esto tiene un anillo perimetral, primero que contiene, digamos, todos los esfuerzos que van de las gradas que van cayendo, y esto que les decía es una estructura radial, al igual que los teatros, con pilares, que se van comunicando con bóvedas. Hay bóvedas anulares que recorren así, que permiten la distribución de la gente, y las otras bóvedas troncocónicas son las que vinculan en este sentido. Después están las bóvedas de crucería, donde se cruza un camino en este sentido, en radial, con este otro que es anular, se genera una bóveda de crucería, o sea, está todo resuelto con la técnica del arco. Los muros estos son de hormigón, principalmente revestidos con ladrillo. Y la superficie del Coliseo, que hoy en día, porque ustedes ven las fotos de las ruinas, era de madera y se ha perdido, pero eso permitía que a veces se hicieran las batallas navales, o se rellenara con arena la superficie, o se le diera ciertas características para poder ambientar los juegos que se estuvieran haciendo. Esta arena tenía como 40 puertas distintas, digamos, con trampas así, para poder salir, para que los animales salgan, para que entren los gladiadores, para poder, digamos, distintos puntos de acceso. Y a la vez tiene 80 arcadas que distribuyen a la gente. Cuando uno entraba al Coliseo le daban un ticket con el número de la puerta que le correspondía para poder distribuirse dentro. Esto también tenía una infraestructura, tenía fuentes con agua, tenía baños para que pudiera, digamos, la gente pasaba todo el día acá. A la mañana había un tipo de espectáculos que eran personas con animales, después al mediodía generalmente había ejecuciones, y después de la tarde, el punto fuerte, digamos, el más atractivo de todo el espectáculo, eran las peleas entre los distintos gladiadores. Y gladiador viene de la palabra gladio, que es espada, de doble filo, que utilizaban en las peleas. Con respecto al volumen, esto lo que vemos siempre son figuras geométricas puras. Esto es un cilindro, claro, que está estructurado. Acá se pueden ver los 4 niveles, como una lectura muy clara. Y la composición es simétrica. Esto es lo que
clásico. Y esto que les había comentado, para hacer en realidad una estructuración de ese muro, para darle como cierta composición, y se utilizan los órdenes según también como el peso que tuvieran visual. El orden dórico toscano va en la planta baja, el orden jónico cada vez se va alineando cada vez más, el orden corintio, hasta que al final son unas pilastras compuestas. Las pilastras son estas cuadradas que van adosadas al muro, y son pilastras porque son cuadradas y no semicolumnas como esta. Bueno, esta es la ciudad de San Miguel de Tucumán, y esto para que tengan idea del tamaño de lo que tiene. Ha sido la base después de todos los estadios que hoy en día se siguen trazando. Esto tiene una capacidad para 50.000 personas, 45.000 sentados y 5 parados en la parte superior. También tiene un sistema que no sé si se puede ver. Acá, esto que me voy a explicarles, que es un velarium, que es un sistema de toldos también logrado gracias al manejo de la técnica de la navegación, que eran toldos que se corrían para poder aclimatar todo lo que eran los espectáculos aparentes. Entonces, si había mucho sol, si llovía, se podía correr esto. Y esto estaba encargado, estaba encargado por marinos, que eran los que habían diseñado todo esto y manejaban el sistema de poleas que permitía que estos toldos corrieran y cerraran toda la arena. Bueno, con respecto a las termas, esto es otro de los ejemplos de las grandes funciones masivas para mantener entretenida a la gente. Esto, en realidad, había un montón de funciones. Había bibliotecas, había gimnasios, había distintos tipos de baños, había jardín donde se podía hacer ejercicio. Esto tenía una cisterna ubicada en la parte baja, que permitía el almacenamiento de agua que abastecía a todos los baños principales del edificio. Esto tiene 400 metros de lado. Ustedes se den cuenta, esto está hecho por el emperador Caracalla, que es posterior, digamos, del siglo III, y que también está como uno de los ejemplos de la materia donde podemos ver la complejidad, digamos, toda la función que se desarrollaron aquí y el uso de diversas técnicas constructivas. Otra cosa, acá podemos verificar también la composición en eje. Siempre están remarcados los ejes, los elementos principales, una vez que veamos dentro las distintas funciones, también están ubicados sobre ese eje. Ese eje en general va vinculando las principales funciones que se desarrollan dentro de los edificios. Ya vamos a ver el gran espacio interior también. Bueno, este es el emperador Caracalla, y acá están los distintos tipos de baños, los principales tipos de baños, porque había otros. Acá está, esta es la piscina, en la tarde es como la piscina al aire libre. Estos son baños fríos, el tepidario son baños templados, y el calcarium es un baño caliente, donde esto está todo vinculado por este eje y que a la vez va vinculando todos los sectores húmedos del edificio, y tiene una forma que permite que el calor se mantenga. Todo esto estaba construido sobre un basamento de 6 metros, donde funcionaba un sistema de hipocausto. El hipocausto son en realidad un sistema de hornos que mantenía a través de las tuberías de cerámica, repartía el aire caliente para todo el edificio, o a veces calentaba el agua que alimentaba los distintos baños. Acá lo que podemos ver son los distintos espacios, la escala que tienen, esto para que tengan una idea de los grandes espacios interiores logrados a través del uso de la técnica constructiva. Tenemos una bóveda de crucería, la iluminación, el uso del mármol, de los elementos brillantes, del mosaico también en el piso, y la escala principal, y cómo estos mismos elementos se van apoyando unos en otros para ir absorbiendo las cargas laterales de lo que son las bóvedas. Entonces, todo un conjunto que funciona como una unidad y que están jerarquizados los espacios interiores principales. Acá no se ve muy bien, pero este es el calvario, el baño caliente, donde tiene una cúpula y toda la forma redonda, y el muro bien grueso para poder mantener el calor dentro de la sala de esta. Bueno, con
Bueno, estas son las viviendas colectivas de las que les había hablado, donde se pueden ver los distintos niveles. En Roma había este problema de la superpoblación, entonces se hacían mucho de este tipo de viviendas en distintos niveles, y también tenían un problema de los incendios, que eran como muy comunes en toda la ciudad. Entonces estas viviendas se van reemplazando poco a poco, tenían muchas partes construidas en madera y después va siendo reemplazado por lo que es el ladrillo y el hormigón, más que nada, y también tenía una estructuración en base a un patio principal a donde ventilaban todas las demás viviendas, pero eran viviendas donde se vivía sin agua. Y después las cabañas, que son viviendas precarias de trabajadores y artesanos, donde eran pequeñas viviendas que a veces estaban adosadas a las otras viviendas donde se insertaban estos tipos de trabajadores que vivían un poco supeditados a lo que eran los otros ciudadanos de mayor poder adquisitivo. Bueno, la Domus, que es la casa que nosotros vemos, es de la familia patriarcal, que es la base de la sociedad romana respecto a la vivienda, que era una familia patriarcal. La familia patriarcal significa que el hombre, el padre de familia, era el jefe de la familia y tenía todos los poderes. ¿Eso qué significaba? Él decidía qué iban a hacer sobre la vida de todos los demás, era el que impartía la justicia dentro de la familia, el que lo iniciaba en el tema de el que llevaba a cabo todas las ceremonias religiosas dentro de la casa, porque acá se homenajeaba, digamos, a los espíritus de los antecesores, los lares, bueno, que le decían lares, que en realidad eran el espíritu de los antecesores. Ellos tenían el orgullo de descender de los linajes de donde venían, entonces como atesoraban los distintos como miembros de la familia antiguos. Después, con respecto a la situación de la mujer, la autoridad del padre se reflejaba más que nada en el patio, que era el que tenía acceso, la mayor parte de la población era como el más público, y después la situación de la mujer estaba más bien relegada a la parte posterior, en el segundo patio, y era la que se encargaba más que nada de la crianza de los hijos. La religión doméstica, esto que ya les había dicho, y después, en realidad, la estructuración de todo esto es una estructuración, una sucesión de patios, que la podemos ver en todos los ejemplos. Los dos principales patios son el atrium y el peristilo. El atrio generalmente el peristilo está rodeado de distintas columnas, y el atrio es el que generalmente estaba delante y que tenía un elemento en el centro que permitía recoger el agua de lluvia. Ya lo vamos a ver. Y que aparte la inclinación de los techos permitía, digamos, que se recojan esas aguas caigan en este tipo de elementos que era como una pequeña alberca donde se almacenaba el agua. Acá podemos verificar también la composición en eje, digamos siempre una figura geométrica donde se puede ver el eje, acá el eje que va enlazando desde el acceso, la sala principal, que vincula los dos patios. En este caso es un poco más enrevesado el partido, pero ya vamos a ver en otros ejemplos cómo se puede, generalmente siempre se verifica eso. Esta es la casa Panza, donde podemos ver esto está en la ciudad de Pompeya, que es la ciudad que ha sido descubierta abajo de la erupción del volcán del Vesubio, que ha atrapado toda la ciudad, y después se han descubierto, y acá nosotros tomamos este ejemplo, donde podemos ver que del acceso, la composición en este, acá se ve claramente el atrio, que es el primer patio pequeño, donde está el influvium, que es donde se almacenaba el agua de lluvia. Después está el tablinum, que es donde el salón principal, donde estaba el patio de familia, que era como el estudio de él, el escritorio, donde estaban también los lares de la vivienda, digamos, donde estaban los dioses. El peristilo, el oeste, que era también una sala principal, donde estaba principalmente la mujer, y después había distintos elementos. Las cubículas eran los dormitorios, las pausas son generalmente pasillos,
americano, nada más que ya llega como influenciado con otras cosas acá en América Latina. Y esto que está acá, que dice casa separada, también son los clientes que vivían, digamos, bajo la protección de ese patio de familia, que eran como ciudadanos de segunda categoría. Entonces hay algunas cosas que son negocios, todo a la vuelta, y otras que son estas viviendas para este tipo de negocios. Se llamaban clientes, que eran como ciudadanos que estaban al servicio del patio de familia de la casa. Con esto también, este tiene que ver, va vinculando los elementos más importantes a lo largo de la casa, esto simbolizando otra vez el recorrido y ese centro donde se vincula con el poder, lo mismo que habíamos visto en Roma, que siempre a partir de la ciudad o a partir de un elemento principal, eso se va como cambiando, ¿no? A lo largo del eje, estos elementos principales, y después otra cosa, el tema de los patios, la sensación del espacio, que uno pasa por un elemento que estrangula el espacio y después se abre. Otra vez otro elemento que lo cierra, otra vez se expande de nuevo, otra vez un elemento cerrado, hasta que al final se llega al patio. O sea, la secuencia espacial de esto es bastante como rica, en el sentido que uno va atravesando lugares cerrados, otra vez lugares abiertos, con distintos tipos de límites, en este caso es un límite cerrado, porque no hay columnas. Estas columnas, en cambio, en este otro patio, en el peristilo, van delimitando un límite virtual entre ese espacio, igual que acá, al final, este límite, porque uno tiene columnas, son como límites virtuales, no es lo mismo tener un muro que tener una sucesión de columnas. Los distintos tipos de atrios, como en realidad la casa griega, era una casa que era de un patio, pero que tenía, realmente el atrio está tomado de la cultura griega, tienen distintas denominaciones, ustedes van a poder ver eso en los libros. El atrio toscano no tiene apoyo, o sea, el techo no tiene apoyo para intermedio. El atrio de Tástilo, que tiene cuatro columnas y que sostienen el techo. Bueno, esto va cambiando de nombre según cómo está hecho el tratamiento de ese primer patio donde está el diluvio. Que en realidad lo que a ustedes les importa, si a ustedes les toca, es que vean cómo está solucionado el tema de ustedes y cómo son los límites de ese espacio, cómo ha sido solucionado. Y esto es el tablín, para que ustedes vean el salón principal, la riqueza y la decoración que tenía, cuando estaba decorada, era donde se mostraba el poderío de la familia, a donde accedían los distintos, como las personas que hacían negocios con el dueño de la casa, con el padre de familia, y donde era el lugar de representación del estatus. Y el lararium, que era en realidad donde estaban los lagos, se hacía honor a esos dioses de las propias familias. Con respecto al peristilo, esto que hemos visto, el peristilo realmente tenía un tratamiento más verde, ya lo incorporaba la vegetación, y se llama peristilo en realidad por todas las columnas que tiene a la vuelta, esto lo podemos ver. Y con respecto a las viviendas, estas tenían servicio de agua corriente y generalmente también tenían como los baños. Esto en la época romana, todo el servicio, digamos, las cañerías a veces eran de cerámica, pero generalmente eran de plomo. Tenían una identificación que permitía saber de qué distrito era, o sea, qué ramal alimentaba esto. Estaba como el sentido de organización del Imperio Romano se ve hasta la infraestructura. Estaba todo como la ciudad estaba dividida en distintos distritos, a la vez el territorio estaba dividido también de cierta manera para poder administrarlo y poder sobre todo cobrar los impuestos. Y bueno, y esta es la casa histórica para que ustedes vean cómo esto llega hasta nosotros, cómo esa influencia se ha ido transmitiendo, mezclando con otras cosas hasta que llega hasta nuestros días. Con respecto a la cosmovisión, ¿se acuerdan de la cosmovisión? La visión que tienen el hombre de sí mismo con respecto al mundo. Entonces, las tres características que algunas hemos nombrado, el pragmatismo, que tiene que ver con esa practicidad, de que el romano es muy práctico desde la hora de que construye a cuando diseña, que le permite diseñar y construir de la forma más rápida posible, y también con el sincretismo,
civilización, y lo que era en ese momento lo que se consideraba la cultura más civilizada que había. Entonces, ese estoicismo también hacía que tuvieran como mucha disciplina militar, porque más que nada la mayor parte del pueblo participaba del ejército y era la manera a través de la cual se lograba llegar al poder. Generalmente los emperadores, la mayor parte de su poder venía de que habían sido generales y que habían logrado ciertas batallas que le daban el prestigio suficiente para después poder tratar de acceder a lo que era ser nombrados emperadores. Bueno, estas características definen el carácter romano. Y mucho de eso tiene que ver también con los distintos pueblos que ellos van asimilando y básicamente el mundo helénico que pasa a través de los romanos. Ellos absorben muchas de las características del mundo helénico y las van transmitiendo a todo lo que es después la cultura occidental. Esto, ahora el tipo que vamos a ver es el templo romano. Como habíamos visto, el templo romano, ¿ustedes se acuerdan de los otros templos? Los templos romanos que hemos visto hasta ahora están generalmente en el extremo de lo que eran los foros. Hemos visto siempre con el remate de un eje, el elemento principal. Entonces son generalmente elementos urbanos ubicados en el centro de la ciudad y que tienen un exterior urbano también regular, porque hay diseño previo de todo lo que es el entorno de los templos. Son conjuntos en los cuales está inserto el templo y siempre hay una visión frontal del edificio. Estas características, además de las otras que ya he nombrado, como la composición en eje, el concepto de fachada, el uso del orden y el gran espacio interior, que ya lo vamos a ver, son las características que siempre están presentes. Estos son los antecedentes, digamos, de lo que es el templo, siempre la plaza porticada y en relación al templo con a lo largo de un eje siempre de frente para poder percibir la fachada. Esto es un templo donde está la celda, que es la parte principal a la que se tiene acceso, y después esta antesala y con las columnas. Siempre estaban también sobrelevados sobre las escalinatas, hasta las diferencias con los templos griegos, que generalmente el basamento se podía recorrer. Acá solamente las escaleras están en el frente, al igual que en este caso. Siempre enfatizando sobre la fachada del edificio. Este es otro ejemplo donde vemos las mismas cosas, los laterales cerrados. Digamos, no hay la intención del tratamiento del edificio en todo su volumen, sino siempre está jerarquizado en frente, el acceso también. Acá en este caso directamente ya no se puede acceder por los laterales. Y siempre el concepto de frente. Ahora el ejemplo que nosotros vamos a ver es como la culminación, digamos, esa tipología que ustedes veían recta, tiene una variación y da lo que es este templo que tiene la celda o digamos, el espacio principal circular. Esto es digamos, la culminación también de lo que es el gran espacio interior, que ya lo vamos a ver. Esta rotonda tiene 43 metros, o sea, casi media manzana de luz. Digamos, y acá se puede insertar una esfera, tiene 43 metros, digamos, en todos los sentidos, entonces puede entrar una esfera de 43 metros. Y lo que habíamos hablado antes, siempre, previamente, está en la plaza porticada, que prepara para que, digamos, el acceso siempre se hace frontal a lo largo de un eje y se tiene la percepción de la fachada. Acá podemos ver la composición, vamos a figuras geométricas simples, ya sea el cilindro, el rectángulo, el triángulo, la composición en eje, el cruce de ejes remarcado por un elemento, después el concepto de fachada, algo también lo podemos verificar, porque cuando uno entra por acá ya vamos a ver cómo este cuatripórtico lo que hace es enfatizar la percepción de la fachada, sobre todo. Bueno, y acá tenemos un corte donde podemos ver estas cosas que les había dicho: el pórtico, el eje, el cuatripórtico, la rotonda interior. Esto es el pronaos, que es la parte previa, digamos, antes de entrar a la sala principal del edificio, a la rotonda
se crea, esto es un gran muro. Digamos, ¿cuál era el desafío para este momento? Hacer este edificio, que ha sido el mayor, digamos, 43 metros de luz, no ha sido superado hasta la época del Renacimiento, o sea, 13 siglos después, donde se hace la cúpula de Florencia, que tiene más o menos el mismo tamaño, pero actualmente, hoy en día, es la cúpula más grande que hay, hecha únicamente de hormigón, porque no es hormigón armado. Esto es únicamente hormigón, está trabajando la compresión. Y ¿cuál ha sido? Lo que han hecho los arquitectos, los ingenieros en este lugar ha sido un muro, esto tiene 6 metros de ancho, para que pueda soportar los empujes de la cúpula, de los empujes laterales. Esto en realidad está funcionando fuera de 8 pilares de hormigón. El hormigón está horadado por estos nichos para que posibilite el secado más rápido de lo que era esa masa de hormigón. Y esto para que tengan una idea de la escala, los 43 metros de altura, porque la caja aproximadamente tiene como 20 metros de altura, la caja popular, para que se den cuenta del tamaño que tiene ese edificio y cómo está hecho únicamente con este sistema de ese hormigón y cómo lo han podido resolver. Lo que les he mostrado acá, estas son partes de los nichos que van como delimitando los distintos pilares. Después vienen las distintas, esto en realidad por dentro tiene un sistema de arcos que vamos a ver, que va distribuyendo las cargas en esos pilares, y todo esto está hecho con distintas capas de hormigón, con un encofrado que tiene esta forma de casetón, que permite también que se alinee, no solo una función estética de casetón, sino que también tiene la función de quitarle volumen a esa masa para que no sea tan pesada. Otra de las soluciones que se hicieron, esto que está acá, esta casa se ensancha, es como un anillo perimetral también que se le hizo a la cúpula con hormigón, y la cara que se hizo este es el punto más débil de toda la estructura, y lo que han hecho ha sido dejarlo libre, hacer un óculo que permita el ingreso de la luz a la vez que quitaba como el peso en el punto principal o el punto más difícil de que absorba la carga. Otro de los recursos que han utilizado es que cada vez han ido alivianando el hormigón. El hormigón está hecho con un tipo de piedra y cada vez más liviano, hasta que usan la solana, que es esa piedra volcánica que puede flotar en el agua, pero que tiene mucha resistencia, y es lo que utilizan en la parte superior de la cúpula para que el peso no sea tan grande, digamos, para disminuir las cargas. Y esto es lo que les comentaba, cómo es una estructura en realidad que va por dentro, que va distribuyendo las cargas, un sistema de arco que distribuye las cargas entre los distintos pilares, que son estos. ¿Se acuerdan que les había mostrado la planta? Y entonces este sistema, que es un sistema macizo que absorbe carga, como en realidad está abocado por dentro para que no sea tan pesado y se vayan distribuyendo las distintas cargas. Estos tablitos arcos están hechos con ladrillo y el relleno está hecho con el hormigón romano. Este es el casetón, que además de esa función estética tiene esa otra función que es aliviar la carga, y este es el resultado de la cúpula con el óculo que permite la iluminación del espacio. Bueno, esta es la fachada, también podemos ver la construcción, digamos, la influencia helenística clásica del frontis, digamos, el sistema trilítico, pero después viene toda esta parte, que es la parte de la rotonda, donde ya se puede ver la mezcla con las técnicas constructivas, con el uso del hormigón y el uso del arco y de la cúpula. ¿Cómo es ese espacio que se va definiendo? Ustedes, cuando tengan que hablar de ese espacio, en realidad tienen que hablar, para poder definir primero, es un gran espacio interior que permite el acceso, digamos, y el uso masivo de este lugar, y cómo es el tratamiento de los límites. Es un límite continuo, pero a la vez, en determinados puntos, tiene cierto tratamiento virtual por estas columnas que dan lugar a estos nichos. Cómo el tratamiento de los materiales, son todos baños de colores, como muy recargado el interior. El piso también está trabajado con distintas formas geométricas que enfatizan más la centralidad de ese edificio. Y acá lo que se puede ver es cómo el nicho del emperador en realidad cubría como las dos alturas. El primer anillo y el segundo anillo de la construcción de la rotonda. Acá se lo puede ver mejor cómo está destacado, digamos, como la forma, si bien
del emperador. Y esto, lo que es importante es que toda esa forma, que son figuras geométricas puras, que es un gran espacio interior y una gran luz, está lograda a través de la técnica constructiva, que es lo más importante y es, digamos, son los grandes aportes de la cultura romana para nosotros, los grandes espacios y el uso de la técnica. Digamos, son como esa mezcla lo que ha permitido que sus edificios sean tan impactantes, o sea, se mantengan durante siglos, y nos llama la atención que al día de hoy se siga hablando de la cultura romana, digamos, como un pico de la civilización occidental. Bueno, estas son otras vistas. Acá también podemos ver lo del orden clásico, que habíamos visto un poco cómo acá se utiliza en realidad como para dar ritmo o proporción, digamos, a los elementos constructivos, al muro, para que esto, digamos, tenga cierto tratamiento. Esto también, acá tenemos el frontis curvo que está, digamos, destacando lo que es esta imagen. Acá se ve un frontis, acá ven frontis rectangulares, digamos, como el uso del orden acá está cumpliendo más que nada una función estética. Bueno, esto es lo que habíamos visto, es lo mismo que habíamos visto en el Coliseo, en el tratamiento exterior, nada más que acá el orden está utilizado en el interior para poder organizar la ornamentación del espacio interior. Y este punto es el orden como expresión arquitectónica del edificio, que hemos visto que también se verifica en todos los sistemas. Bueno, estos son los primeros planos, se puede ver este mármol. Este recurso de tantos materiales de primer nivel, de primera calidad, vienen de todas partes del imperio. Por ejemplo, las columnas del frontis, digamos, el pórtico de adelante, de la fachada, son de granito rojo de Egipto. Eso no les había dicho, pero es como que traían los mejores materiales para Roma, para hacer los mejores edificios. Bueno, con respecto a la cultura romana, hay esta idea de llevar la cultura romana a distintos puntos se llama romanización, que es la propagación de la cultura y valores romanos. Y romanita es esta idea de hacerlo a través de, sobre todo sobre una cultura urbana, más que nada, o sea, mostrarlo en las ciudades, más que nada. Disposición, esto se logra a través de disposición de centros urbanos, una red centralizada de caminos, conjunto de leyes, de derecho romano y el latín como lengua oficial. Esto es un poco lo que les había adelantado antes, cómo se ha logrado la unificación de ese territorio, y ahora lo que vamos a ver es cómo se logra la administración de ese territorio y a través de qué recursos digamos, se tiene acceso a distintos puntos más alejados y cómo se van creando estas nuevas colonias, estas nuevas ciudades. Bueno, lo primero, esto como que apenas se ve acá, en realidad es una red de caminos, que es la invención, digamos, de los romanos. Caminos como tal, hasta este momento no existían. Los caminos antes eran trazados de piedra. Lo que hacen los romanos es crear vías, o sea, hacen una zanja, los trazan rectos, todos los caminos son rectos. No sé si me han escuchado esa frase que dice todos los caminos conducen a Roma. Bueno, viene de esta época. Ustedes imagínense que todo este imperio estaba comunicado a través de vías rectas, que eran calles que estaban hechas con campos rodados. Era un sistema que permitía el drenaje de las aguas, que primero se hacía una capa de arena y después se ponían los campos rodados grandes, digamos, tipo adoquines que permitían el drenaje y tenían cierta curvatura para que drenara el agua. Todas esas vías de infraestructura se hacen para poder comunicar las tropas y que todas, digamos, permitir el desplazamiento de las tropas y la comunicación dentro del imperio. El centuriato era una manera de organizar el territorio que eran varias hectáreas que se dividían en parcelas, en 100 parcelas, por eso se llama centuriato, y cada parcela era una unidad administrativa, lo que permitía que ellos tuvieran una rigurosa contabilidad de lo que era la administración y los impuestos de todo el territorio. Y las infraestructuras a través de las cuales ellos van sosteniendo toda esa red que permite el acceso y sostiene todo ese imperio son las líneas fortificadas, las vías, los acueductos, los puentes, las murallas y la fundación sobre todo de nuevas ciudades. Esto que está acá es también un plano que se conserva de la época, que son todas, es como un
Y bueno, acá lo que veíamos, este es el territorio, cómo se veía desde la vista aérea, cómo era esa división en parcelas. Esto le permitía que cada granjero, cada familia se hiciera cargo de esta unidad y a la vez pagar sus impuestos. Esto les ha permitido hacer un uso extensivo del territorio. Era un sistema de catastro y obviamente la parte de los impuestos, como ya les había adelantado. Todas estas vías lo que hacían era vincularse, o sea, las vías llegaban a las distintas ciudades y se vinculaban con las ciudades, generalmente palmaban con los ejes principales de la ciudad. Nosotros el ejemplo que vamos a ver ahora es Pindar, que es una ciudad que surge con un casco romano, o sea, una ciudad destinada a los soldados, a los veteranos de guerra. Estas ciudades en general, los cascos romanos, los que eran para veteranos, se hacían en los límites del territorio con veteranos de guerra para que pudieran defender en caso de avance, y después generalmente ya terminaban siendo ciudades normales, digamos, cuando ya quedaban insertas del territorio. Florencia, la ciudad de Florencia también ha surgido con cascos romanos. Casi todas las ciudades que nosotros conocemos hoy en día de Europa han tenido su origen dentro del Imperio Romano, como Londres, París. Son todas ciudades que eran Barcelona, son todas ciudades que en su momento han sido ciudades romanas, que tienen sus orígenes en ese periodo. Después han ido algunas, como Florencia, si bien tiene una parte donde se nota el casco romano, siempre el casco romano es ortogonal. Después en la Edad Media, digamos, donde hay un crecimiento orgánico, la ciudad de estos cascos generalmente se han destripado, entonces se han perdido muchas veces. Pero lo importante de todo este sistema en retícula, porque no siempre era una cuadrícula, sino muchas veces era una retícula, ¿qué diferencia tenía, digamos? ¿Qué permitía? El rápido trazado de la ciudad, o sea, la rápida apropiación del territorio. Era un sistema muy práctico hacer el trazado de los ejes, de la muralla, el perímetro que iba a utilizar toda la muralla, y después se hacía la división de las distintas manzanas. Esto, para que ustedes vean la escala, bueno, esta es la influencia también que se ve después en América. Cuando nosotros vemos las ciudades planificadas que llegan a América, ¿cómo se hace? Ustedes saben, en Tucumán era una cuadrícula también, primero de 7x7 en Ibatín, y después cómo se trataba de 9x9 manzanas para poder jerarquizar el centro con la plaza. Bueno, acá lo que se hacía en el centro, en el cruce de los ejes principales de esa ciudad, se ponía el foro, que era el espacio principal de la ciudad. Bueno, dentro de la infraestructura, esto es lo que les había dicho, la vía Apia era la vía principal que cruzaba toda la península itálica a partir de Roma y comunicaba con digamos, hacia el norte y hacia el sur. Esta es la primera vía que han hecho, y la principal porque se distribuía, es como la ruta 60 ahora, en ese momento. Y después están las murallas, que también esto se hacía, a diferencia de los griegos, que las murallas se hacían una vez que se trazaba la ciudad y se adaptaba al terreno. Los romanos lo que hacían era, apenas trazaban la ciudad, ya estaba incluido el trazado de la muralla. O sea, esas son diferencias también para que tengan claras entre un periodo y el otro. Una es la imposición sobre el terreno natural y la construcción de primera mano ya de la muralla, y lo otro es el griego, porque si bien eran ciudades planificadas, se adaptaban a la topografía y la muralla se construía al final. Bueno, después los distintos puentes, porque los romanos tenían un sistema. ¿Se acuerdan de ese dibujito que había una persona con dos ejes, que les he dicho que era el abud, que hacía la ceremonia para delimitar el terreno? Bueno, el instrumento que yo utilizaba se llama broma, que es una cruz que permite, digamos, con distintos pesos poder trazar líneas rectas. Entonces, los romanos únicamente tenían esa herramienta, en casi todos los caminos van haciendo quiebres en líneas rectas, no hacen curvas, porque no podían calcular bien. Entonces, tenían que salvar cualquier cosa que se cruzara en el camino, ya sea ríos o montañas, a través de puentes o acueductos o túneles, pero ellos también, digamos, era una cuestión, una limitación que tenían por un lado, y el otro tenía la técnica suficiente como para poder suplir eso que no les permitía el trazado, ¿no? O sea, ellos podían cruzar cualquier impedimento físico de la naturaleza con las técnicas constructivas. Bueno, acá tenemos los acueductos. Esto que les había dicho, el uso del agua, que es muy ingenioso porque les permite aliviar cargas. El agua era trasladada por acá arriba en un canal que estaba
únicamente por gravedad el agua desde los manantiales hasta las ciudades que necesitaban. Este es uno muy conocido, que es el acueducto de Segovia, donde pueden ver, digamos, diferentes maneras de resolverlo. Y esto es lo que he puesto acá como para que vean también la influencia. No sé si se ubican en el viaducto de Saladillo. ¿Saben dónde está? Bueno, esto está cerca del Carillar. Y esto es influencia, digamos, cómo estas formas todavía y esta manera de resolver los distintos desniveles que pueden encontrarse en el terreno se siguen utilizando. Y bueno, esto es un chiste que es de Olaf, que bueno, un poco muestra eso, cómo los romanos, no importaba qué características tuviera la naturaleza, los romanos se imponían y podían construir, digamos, tenían un dominio de la técnica que les permitía salvar cualquier accidente geográfico. Y esto ya era impresionante para la época, y bueno, hoy en día sigue siendo los acueductos que ellos han creado, muchos siguen abasteciendo las ciudades, igual que la placa máxima, igual que un montón de cosas que siguen en funcionamiento. Bueno, y con respecto al castrum, volviendo a las ciudades, estas guías lo que hacen es comunicar los distintos puntos urbanizados, donde ellos van implantando no solo las ciudades, sino también el modo de vida romano, que era la romanización, y con distintos edificios que son característicos de la cultura romana. Entonces acá vemos cómo esto tiene la muralla trazada, digamos, el cargo y el decumano, los dos ejes principales, los edificios principales en el centro, siempre jerarquizados, y después la ínsula, digamos, manzanas, que son en realidad una retícula, esto va variando según las ciudades. Bueno, la ciudad de Trinidad, esto queda en África del Norte, era una ciudad para veteranos, para militares veteranos, que se crea, y acá lo que podemos ver es que como esos ejes, que si bien el tipo siempre tiene los dos ejes cruzados y los edificios principales en el centro, acá este eje está cortado, entonces tenemos el decumano y el carro que se corta en el foro. También tenemos el teatro, son como edificios que a la vez eran una propaganda del modo de vida romano. O sea, imagínense que este está en África, perdido a miles de kilómetros de Roma, y tiene los mismos edificios, la misma infraestructura, los mismos servicios que si vivieran en la capital del imperio. También había termas, había bibliotecas, o sea, la gente, los ciudadanos de Roma también, digamos, ser ciudadanos de Roma implicaba tener acceso a condiciones de vida mucho más altas que hasta ese momento, digamos, hasta lo que era el común en ese momento de la historia. Si bien esto pueden ver también que es una figura geométrica pura, un mismo módulo que se va repitiendo, estas manzanas tienen 20 metros por 20 metros, en realidad es una ciudad bastante chiquita, digamos, para lo que es después la escala americana, que son las ciudades nuestras, donde tenemos manzanas de 120 metros, como acá en Tucumán, pero era un modelo que permitía la rapidez de la ejecución. Bueno, y acá para que vean más o menos cómo es la diferencia, esto ya lo van a ver cuando lleguen a América, por qué cambia, por qué este salto de escala y cómo la disposición, digamos, la disponibilidad, mejor dicho, del terreno de gran superficie, como era América, a diferencia de Europa, que ya era un terreno que ha estado construido y habitado por miles de años. Acá en América había grandes extensiones libres y se manejaba otro tipo de escala, y da como resultado que estas cuadrículas que en la época romana tenían 20 por 20 metros, después llegaron a tener la escala que tienen. Y esto que tengan una idea más o menos del tamaño de la ciudad en este caso. Con respecto a los elementos urbanos, está el arco de acceso,
Y también el tema de las galerías, que tienen que ver con la cuestión climática. Cómo se van adecuando estas viviendas a los distintos, digamos, a los distintos climas que tocan. Y después, para finalizar ya esto, lo que es el impulso estético. ¿Se acuerdan de esto que habíamos visto al comienzo? Que algo se entendía como bello cuando se cumplía con esas tres características. Era sólido, o sea que tenía una buena estructura, cumplía con digamos, las funciones que podían realizarse, estaba adaptado, digamos, para que se cumplan distintas funciones. Y el tema de la belleza, que tenía que estar bien diseñado y bien proporcionado. Esto sale también de un tratado que es Vitruvio, es decir, Vitruvio es quien recopila las características de la arquitectura de su época. Si bien no se sabe si ha sido realmente qué es lo que ha construido él, pero sí ha hecho este manual, que ha sido muy importante, porque después se ha descubierto en la época del Renacimiento y ha sido la base del renacer de la arquitectura clásica. Se han tomado de su libro, que estaba organizado en 10 libros de arquitectura, donde él tenía por tipología, digamos, templos religiosos, los distintos órdenes, proporciones que tenían órdenes, la arquitectura pública, las diferentes maneras de resolver la arquitectura pública. Bueno, cómo eran las proporciones de cada uno de estos elementos, eso se difunde y se toma de base después en el Renacimiento para retomar esos parámetros para hacer la nueva arquitectura. Estos son algunos dibujos que se hacen del tratado, porque a lo largo de ese tratado se pierde la parte del dibujo, pierde la parte gráfica, y hay distintos autores que van como interpretando las descripciones de Vitruvio. No sé si ustedes ubican en una figura muy conocida de Leonardo da Vinci, que es un hombre dentro del círculo y un cuadrado. Bueno, eso también está descrito en el libro de Vitruvio, y son las proporciones de la figura humana insertas dentro de figuras geométricas simples como el cuadrado y el círculo. Bueno, Leonardo lo que hace es interpretar las descripciones de Vitruvio de cómo tenían que ser las proporciones del cuerpo humano. Estas son otras recreaciones, otras interpretaciones de todas las disposiciones que decía Vitruvio de cómo tenía que hacer. Hay partes también que aluden a cómo se debían trazar las ciudades para que estuvieran bien ubicadas, para que el viento corriera en el sentido que tenía que correr, para que las pendientes de las calles permitieran limpiar el agua, para que hubiera agua cerca de... O sea, teníamos varias recomendaciones para que estas ciudades fueran trazadas de la mejor manera. Y después con lo que es la arquitectura pública, el armamento también, o sea, todo lo que hacía la defensa y la arquitectura pública en general, o sea, no la religiosa únicamente. Y bueno, esto ya como para terminar, el gran aporte de la cultura romana, el gran espacio interior y las técnicas constructivas, sobre todo esa simbiosis entre lo que era la arquitectura griega, el sistema trilítico que se venía utilizando de una manera, y todo lo que es el uso del arco, de la bóveda y de la cúpula, y junto con el hormigón, que han permitido la creación de grandes espacios interiores para poder albergar tanta gente, ¿no? Y que acá ha sido un cambio en la arquitectura, porque nosotros hemos pasado del periodo griego, que ustedes han visto en la clase pasada, donde las actividades se realizaban más que nada al aire libre y los recintos eran muy reducidos en los espacios interiores. Y de pronto, esta cultura, digamos, esta civilización lo que hace es cambiar conceptualmente de ese concepto para que todas las actividades se realicen dentro de los edificios. Y por suerte, ha logrado dominar la técnica constructiva de tal manera que ha sido posible que construyan estos edificios de escala que hoy en día nos resultan sorprendentes. Bueno, eso es todo. Nos va. ¿Sí? ¿No hay otra? Pues yo me quiero ir, yo me quiero irte.